Continuamos con nuestra clase en el Salmo 73, basado en el libro de el que fue pastor de esta iglesia, el hermano Steve Henning. Cuando las cosas buenas le suceden a la gente mala. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 73 y como lo hemos hecho durante estos domingos, vamos a hacer una lectura de todo el Salmo. Salmo 73, Salmo de Asaf. Leo para ustedes. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Y por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es la palabra del Señor. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hemos comenzado a ver cómo Dios ha dado salida a Asaf acerca de este pecado de la envidia, la cual ya había cosechado otros pecados. La insatisfacción, dudar del justo juicio de Dios, considerar que Dios tiene la obligación de dar retribución a los que le sirven y que si no es en vano servirle a Dios. La autolástima, la desesperación, pecados, situaciones que llegaron a la vida de este hombre. Como recordamos, la envidia es un pecado y se presenta como un deseo en el corazón. Y recordamos que este pecado comenzó cuando Asaf comenzó a mirar con detenimiento a los impíos y lo que ellos tenían, sus cosas, cómo hablaban, cómo las cosas en las cuales se desenvolvían en la tierra, cómo tenían éxito en sus negocios. Y para Asaf esto era algo realmente contradictorio. ¿Cómo este Dios bueno va a bendecir a estos hombres malvados? ¿Cómo va a permitir estas cosas? Ese deseo en Asaf se mantuvo en su ser interior. Y por la gracia de Dios podemos decir que este deseo no salió para contaminar al pueblo de Dios. Él no quiso ser un traidor para su pueblo. Y aquí vemos una de las evidencias de un creyente.
Un creyente puede caer en pecado, pero si es verdaderamente de Cristo, si es verdaderamente del Señor, cuando es expuesto a la palabra de Dios, van a ser evidentes esas realidades, esas evidencias de un cristiano. Y una de esas evidencias de una verdadera espiritualidad, de un verdadero creyente, de alguien que ha nacido de nuevo, es que no puede olvidar al pueblo de Dios, no puede olvidar a la iglesia de Cristo y no quiere ser un traidor. Nosotros recordamos cómo el apóstol Pedro en algún momento se mostró así hacia Cristo y cómo lágrimas salieron de su corazón, cómo aquello le dolió en su corazón. Pero al que es impío esto no le molesta, pero al creyente esto le trae un profundo dolor en el corazón. Y eso pasó para Asaf. ¿Cómo yo voy a traicionar al pueblo de Dios diciéndole cosas malas acerca de Dios? ¿Cómo le voy a decir que Dios no es bueno? No, esto no puede ser así. Y hubo una lucha en el corazón de Asaf por estas cosas. Solo los creyentes tienen una lucha así. El impío no tiene una lucha así. Solo el creyente puede considerar esos momentos. Entonces, ¿cómo Dios dio salida a Asaf de esta situación, de este pecado? ¿Acaso fue tratar de compararse con los impíos? ¿Acaso fue anhelando tener más de lo que tenía y llegando a ser como ellos? ¿O fue alejándose de los caminos del Señor? ¿Cuál fue la salida que Dios dio a Asaf en todo esto? Y la Biblia nos dice aquí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Dios comenzó a dar salida de este pecado cuando él se expuso a la presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana. Lo primero que vamos a hablar es cómo prepararse para ir al templo. El hermano Henning afirma que lo primero que necesitamos como creyentes es estar involucrados totalmente en lo que sucede en el culto, estar inmersos en la adoración a Dios, y no ser simples espectadores. Dice, hasta que entrando. Esa palabra nos debe llamar la atención, esa frase nos debe llamar la atención. Salmo 73 nos dice que lo primero que hizo Asaf fue entrar. Y esto no es un simple acto de físicamente asistir, sino que involucra todo el ser, tanto el alma como el cuerpo. No es simplemente llegar y presentarse. Algo que nosotros debemos tener claro es que la presencia especial de Dios está en medio de su pueblo. Cuando ese pueblo se reúne el día domingo, esto debe hacernos pensar porque Dios está ahí con los suyos. Dice Mateo 22:34, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Creo que todos los creyentes podrían afirmar que no amamos a Cristo como debiéramos. No hay nadie que pueda decir, yo lo amo ya, y es como, no, todos podemos decir, no lo amo, pero le amo. Cada vez que nosotros venimos a la presencia de Dios, debemos de considerar esto. Vengo al lugar donde está la presencia de Dios, al Dios que yo amo, al Dios que me dio la vida, al Dios que es mi Salvador. Y debo de amarle, mire cómo dice aquí, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser. Primero y grande mandamiento. Entonces, cuando entramos a la presencia de Dios específicamente y venimos a la reunión del pueblo de Dios, debemos de considerar, vengo a ese lugar donde está el Dios que yo amo. Donde está el Dios que yo amo. Allá estarán los impíos amando sus cosas, pero yo vengo al lugar donde quiero expresar de una manera especial a aquel que es mi Señor y mi Salvador, a aquel que me amó y por tanto yo le amo. Asaf, al entrar en el santuario, al entrar en la presencia de Dios,
No estaba considerando que estaba entrando a cualquier lugar. Bueno, en aquel tiempo no había un mall como nosotros tenemos, o no había, pero posiblemente había diferentes tiendas. Había una tienda donde vendía aquel que vendía las telas, y había aquel donde vendía las ovejas, y había otro donde hacía otras cosas. Él no estaba entrando a ninguno de esos lugares, él estaba entrando a un lugar muy especial y diferente. Un lugar donde el Dios 3 veces santo se presentaba. Ese día que Asaf entró a ese lugar fue un día muy diferente para él, porque él entró al lugar correcto. Hay personas que van a buscar solución para su alma, para su paz, para todo lo que hay en su corazón en diferentes lugares. Hay un lugar al cual usted debe ir. Debe venir a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios. Gracias a Dios que en este momento tenemos esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios por estos medios. Pero como hemos dicho, esto es una excepción y estamos anhelando poder reunirnos. Estamos anhelando poder reunirnos, porque este es el lugar que Dios habla con su pueblo. Y Asaf se concentró en aquel lugar donde estaba la presencia de Dios. Dice Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A ese lugar venimos a estar delante del Señor, al cual adoramos, al cual servimos. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mucho se ha hablado acerca de preparar el cuerpo para el día domingo. Y hemos en esta iglesia hablado de muchas de esas cosas. Hemos hablado de descansar lo suficiente. Habrá excepciones, tal vez una persona que tuvo un día de trabajo muy difícil el día anterior, pero en lo general es buscar el descanso apropiado para venir y estar aquí dispuesto, con su mente dispuesta, sus ojos dispuestos, oídos dispuestos. También en lo posible haber hasta desayunado para que su cuerpo no sufra algún problema, venirse, prepararse para este día, qué cosas en la semana yo estoy haciendo. También el vestido, nosotros no venimos a este lugar como si fuéramos a la playa, como si fuéramos a un día de campo. Venimos a un lugar importante. No es que vamos a hacer ostento de nuestras ropas, no se trata de eso, pero sí entender que venimos a un lugar diferente. No vamos a seguir el ejemplo del mundo en su forma de vestir. No esa es la intención, y no solamente aquí, sino en cualquier lugar. Pero creo que aún lo más importante, aún antes de una apariencia física, es el corazón. Porque ¿de qué te vale prepararte con todos tus atuendos si el corazón no está preparado? El corazón debe estar preparado. ¿Y qué entiendo yo cuando vengo a adorar a este Dios? Cuando yo vengo a servir a este Dios, ¿cómo se refleja en mi actitud? ¿Qué hay en mi corazón que se refleja externamente? ¿Cómo se refleja en mi forma de ver, en mi forma de oír, en mi forma de expresarme, en mis deseos de estar en ese día ahí? Entonces, es importante pensar en cómo nos preparamos para venir a la casa del Señor. Este templo debemos de considerarlo como algo muy especial para nosotros. Los días domingos en que nos reunimos, debemos de pensar lo importante que es para el pueblo de Dios. Y este tiempo ahora que estamos en casa, nos debe hacer pensar cuántas veces vinimos a este lugar con una actitud que no honraba a Dios. ¿Cuántas veces vinimos a este lugar con una actitud que no adora a Dios de una forma correcta y tuvimos en poco la presencia de Dios en este lugar? Eso nos debe hacer pensar. Asaf entendió que no era cualquier lugar. Ese pasaje nos sigue diciendo, el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entendió. Qué importante es esto, y es la segunda parte que trae
nuestro hermano Henning dice, la segunda actitud necesaria es tener un espíritu enseñable, dice él, un espíritu enseñable. No entramos en la casa del Señor para comparar nuestra agudeza mental con la del predicador. Escuche muy bien esto. No entramos a este lugar para ver, wow, yo sé más que ese. No entramos con esa actitud a la casa de Dios. No vamos para encontrar errores en el sermón. A ver cuántos errores encontré. A mí me ha pasado. Hermano, mire, es que usted dijo mal esa palabra. Bueno, ¿y solamente eso te quedó en el corazón? Solamente eso te quedó en el corazón. ¿Hay algo más que haya quedado en su corazón? Y a los pastores nos duele cuando algo es así. Y no buscamos que se alabe nuestra predicación. Debemos de cuidarnos de eso. Pero ¿cómo deseamos que verdaderamente la gente pueda escuchar el mensaje y alaben por eso al Señor? Y den gloria al Señor. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 y 2. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Deberíamos poner más bien la mano en la boca y más bien deberíamos escuchar más que hablar. Escuchar lo que Dios tiene que decir para nosotros en ese día. Esto significa ir con corazones humildes, sabiendo que Dios va a hablarnos y debemos tener un espíritu enseñable. Algunos pasajes en los Salmos nos dicen esto, de Salmo 119, 112, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Salmo 119, 124, haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Salmo 86, 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, es que Asaf pudo entender esto. No es algo de capacidad humana o del intelecto, ni del hombre con más conocimientos en este mundo, poder entender estas cosas. Él entró a ese lugar y pudo entender porque Dios en su misericordia le abrió el corazón para entender. Porque por el poder del Espíritu Santo pudo comprender estas cosas. No se trató de un intelecto o de una actividad mental propia. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Claramente nos dice la palabra de Dios que esto no es algo innato al ser humano, sino que es la obra del Espíritu Santo actuando en su vida para que él pueda comprender las cosas de Dios. Eso le pasó a Asaf, delante de la presencia de Dios. La mente, por lo tanto, debe prepararse en oración, pidiendo al Señor que podamos escuchar y comprender la voluntad de Dios y humildemente obedecerle. En segundo lugar, el lugar de la revelación y la presencia de Dios. Dice el Salmo 63:2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Debemos ir a la iglesia porque es el santuario de Jehová. No es el lugar donde los hombres se lucen, sino es el lugar donde Dios exhibe su poder y su gloria. Este no es un lugar para exhibirnos, para mostrar cuánto sabemos o cuánto capacidad tenemos humana, sino es para que el poder y la gloria de Dios se revela. Y eso no es fácil, hermanos, es en oración, y nosotros como pastores debemos de considerar esto como una labor en la cual humildemente debemos servir al Señor. Señor, ayúdanos para que tu Hijo Jesucristo sea glorificado. Que no seamos nosotros, sino el Señor.
es el Dios glorioso que prometió su presencia. Y es algo asombroso, algo de temer. Nosotros recordamos cómo en el tabernáculo ni el mismo Moisés pudo acercarse cuando la presencia de Dios bajó a ese lugar. Éxodo 40, 34 y 35 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, vean cómo el hombre, cuando se acerca a Dios, debe hacerlo en una actitud humilde. Está delante de la presencia del Señor. En el Nuevo Testamento, Cristo es tanto el templo como la gloria del templo. Por tanto, nosotros como piedras vivas vamos a su edificio. Vamos como aquellos que han sido incluidos su iglesia para ver y admirar su gloria y su poder revelados en la persona de su Hijo Jesucristo. Estas piedras vivas deben servir para alabar y glorificar a Dios, porque pertenecen al Dios vivo. Venimos a admirar a aquel que es glorioso y maravilloso. En todo el mundo nosotros vemos el poder y la gloria de Dios manifestada. Su poder y deidad, dice Romanos, son claramente visibles desde la creación. Pero hay un lugar especial donde la gloria de Dios es revelada a las gentes. Y es cuando la gloria de Cristo es predicada. Cuando las glorias de nuestro Señor, su obra, su vida, sus palabras, su persona son reveladas. La gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo. Cuando se predica a Cristo, nosotros podemos estar seguros que allí está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que hace es glorificar al Hijo. Una iglesia donde se predica a Cristo como es revelado en las Escrituras es una iglesia donde el Espíritu Santo está morando. Pero una iglesia donde no se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde no se exalta la persona de Cristo, podemos pensar que ahí no está el Espíritu Santo. El que honra al Hijo, honra al Padre. Como muchos de nosotros recordaremos, en el templo, en el tabernáculo, se encontraban las tablas, la palabra de Dios, los 10 mandamientos en tablas escritas. Y estas se encontraban dentro del arca, aquello que Dios había mandado hacer, aquella pieza en oro, y sobre ella estaba el propiciatorio. Todo el sistema sacrificial se centraba en el momento en que aquel sacerdote entraba y la sangre era puesta sobre aquel lugar, derramada sobre el propiciatorio. Los pecados del pueblo eran cubiertos por la sangre de aquel animal que Dios había determinado, o aquel cordero. Todo eso era un tipo de aquel antitipo, de aquel Jesucristo que vendría un día como el Cordero de Dios, y por medio de él propiciar perdón para su pueblo y alejar la ira de Dios. Aquel Jesucristo enviado es aquel que es revelado por su iglesia, que es llevado a través del mensaje del Evangelio para que las personas conozcan a aquel que puede dar perdón y vida. Toda aquella majestuosidad, toda aquella celebración que se hacía en el templo y en el tabernáculo era algo maravilloso, algo solemne, algo impresionante. ¿Cuánto más ahora que nosotros conocemos que aquel Cristo vino, murió por su pueblo, derramó su sangre y dio entrada al lugar santísimo, al lugar de Dios directamente, por su sacrificio perfecto, por su vida y por su obra? Entonces, cuando esto
es mostrado a las gentes la gloria de aquel Dios al manifestar su misericordia en enviar a su Hijo. Eso debe hacer que las personas glorifiquen a Dios. Están entrando al lugar donde Dios a través de los tiempos hizo todo un plan maravilloso para enviar a su Hijo y ahora nos es revelado a nosotros. Esto debe hacer que nosotros admiremos la grandeza, lo asombroso y lo maravilloso y la belleza del Evangelio. Dios exalta su nombre a dar salvación a pecadores. Y eso especialmente sucede en el día domingo. Aquel día en que Jesucristo fue levantado entre los muertos. Aquel día en que el Señor llega y se presenta con los suyos. En Juan 20:26 nos dice, 8 días después de la resurrección, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Es anunciada una y otra vez, paz a los hombres en el Evangelio, y eso especialmente en el día domingo. Salmo 138, verso 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En medio de aquellas cosas milagrosas que muchos llegan a las iglesias a esperar ver, en medio de grandes shows y actividades y diversas, y donde supuestamente se anuncia la presencia de Dios, es necesario volver nuestros ojos a aquel que es verdaderamente la gloria de su pueblo, aquel que es verdadero, y volver nuestros ojos a la palabra de Dios. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Dice el apóstol Pedro, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿No estuvimos ahí con Pedro para ver ese momento? Pero Pedro nos dice, tenemos también la palabra profética más segura. El apóstol Pedro nos hace fijar, no la mirada en aquel momento majestuoso y glorioso, sino poner nuestra mirada hoy en la palabra de Dios, en cual se nos revela aquel Jesucristo que fue anunciado. El hermano Henning da un ejemplo muy interesante y quiero traerlo en esta mañana, en este libro. Dice él que, ¿qué pasaría si un día de estos se anunciara en esta iglesia que un domingo tendremos como predicador principal a un arcángel, con todas sus alas y su trompeta, que traerá un mensaje y que todos los que quieran verlo podrán venir sin ningún problema? Decía el hermano Henning que él se imagina que mensajes de todo el mundo llegarían, habría el aeropuerto lleno esperando venir con la gran cantidad de gentes, no habría lugar, afuera habría increíbles. Pero comenta él también, pero al otro lado de la calle hay otra iglesia, y en esa iglesia se anuncia que ese mismo domingo se va a predicar acerca del Evangelio de Jesucristo. De él que él se imagina que ese día la gente se estarían ansiosas de llenar el lugar donde supuestamente el arcángel con toda su esplendidez vendría
a dar estas palabras, pero que la iglesia donde se predica el evangelio de Jesucristo estaría posiblemente no tan llena, posiblemente con la gente que normalmente va. Bueno, llega el día domingo y llega ese día. La gente ansiosa por escuchar al arcángel. Dice él que él se para ese día en el púlpito y dice: tengo que darles un anuncio importante. Agradezco la presencia de todos ustedes y su deseo de venir acá a ver este mensaje que trae este ser luminoso, este ángel. Pero quiero decirles que él se fue a la iglesia del frente a escuchar el evangelio de Jesucristo. Busquemos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Eso nos debe dejar pensar. Es el Evangelio de nuestro Señor lo que deseamos escuchar, la palabra de Dios predicada. Pero ¿cuánta gente está esperando llegar a las iglesias a escuchar supuestamente o ver cosas maravillosas y shows y cosas, y no el evangelio? Asaf entró al santuario de Dios y lo que escuchó fue la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Si los ángeles tienen un interés enorme por el evangelio de Jesucristo, ¿cómo podemos nosotros, quienes nos gozamos en la gracia gloriosa de Jesucristo, pensar que la palabra de Dios es aburrida, seca e irrelevante a nuestras vidas? Dios nos libre de pensar de esa forma. Deseamos oír correctamente la palabra de Dios. Juan Carlos Rael da 3 reglas y quiero traerlas en esta mañana. La primera regla: oír con fe, creyendo implícitamente que cada palabra de Dios es verdad y prevalecerá. Primera regla. Segunda regla: escuchar con reverencia, recordar constantemente que la Biblia es el libro de Dios. Y en tercer lugar, oír con oración, pidiendo la bendición de Dios antes y al final de la predicación del sermón. Si no piden la bendición, no recibirán la misma. Interesante, ¿verdad? Estas 3 reglas, que las podamos apreciar. Es el lugar para corregir el pensamiento, entender el juicio de Dios. Asaf entendió que hay un lugar para entender las cosas de Dios. Y en esa bondad de Dios, Dios le mostró a este hombre cuál era el fin de los impíos. Dios da dones a su iglesia. Y damos gracias a Dios por todos aquellos que en algún momento Dios por su gracia les ha salvado en sus casas a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios y puede hacerlo. Y ahí tenemos testimonios de personas así, en sus casas leyendo la Biblia. Pero la Biblia también nos dice que Jesucristo ha dejado su iglesia para que sus discípulos sean enseñados en todas las cosas. Es la iglesia que ha sido dispuesta por el Señor para que el pueblo de Dios sea edificado, para que reciban crecimiento y sea formado en ellos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es opcional estar en la iglesia. Asaf debía venir a un lugar para poder entender las cosas de Dios. Dios ha dado a su iglesia dones, pastores, para que expliquen su palabra y la puedan entender.
Y hay doctrinas que necesitan ser enseñadas. Y esto es importante para nuestro crecimiento en la doctrina de la fe. Y una de esas fue la que él pudo entender en el versículo 18 y 20. Dice así, Salmo 73, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. ¿De qué está hablando Asaf? Está hablando del juicio de Dios. Está hablando de ese momento en que los impíos serán llevados delante de Dios y no pasarán el juicio de Dios, sino que estarán lanzados al infierno. Dice Proverbios 24, 19 y 20, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Salmo 37, versículos 35 y 36. Dice así, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Vamos a buscar Mateo capítulo 13, versículo 24. Al leer estas palabras en Mateo, debemos de temblar delante de Dios. Mateo capítulo 13. Vamos a ver, versículo 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienen cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad, creced juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque algunos saben que se parecen mucho la cizaña y el trigo. Pero llegado su tiempo, el trigo con fruto se inclina, la cizaña se levanta. Aquellos segadores reconocerán a aquellos que verdaderamente son el pueblo de Dios. A la cizaña llevarán y atarán y será enviada al infierno. Los hijos de Dios estarán para siempre con él. Esto es realmente serio. Esto no es algo fantasioso. Esto es verdadero. Es fantásticamente verdadero. Dios al final de los tiempos, en la venida de su Hijo, porque a Él se le ha dado todo poder para hacer juicio, traerá juicio sobre esta tierra. Los suyos, por la gracia de Jesucristo, por aquel que murió con ellos, aún en ese juicio tendrán misericordia. Pero aquellos hombres impíos, con todo lo que tienen, con todas sus riquezas, no pasarán ese día. Podrán exaltarse, podrán
pensar que pasarán el juicio de Dios, pero no, la ira de Dios y su juicio los alcanzará. No habrá forma de huir de ese juicio. Un solo juicio para los hombres. Hay unos pasajes más que puedan considerar. Romanos 2, versículos del 1 al 5. Dice la confesión de fe: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo el poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra compadecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y unos pasajes más. Dios ha establecido un día. Cristo será el juez. La prosperidad y la comodidad de los impíos no es algo que debe ser invidiable a nuestras vidas. Muy pronto los hombres justos e injustos tendrán su día de compadecer ante la Corte Suprema del cielo. Los redimidos saldrán victoriosos en el juicio debido a que poseen la mayor riqueza, poseen a Cristo Jesús. Él es su Salvador, Él es su Señor, Él es el mejor tesoro que se puede tener. Los hombres malvados, ellos y su maldad serán echados al infierno, mientras que los hijos de Dios gozarán de la Sión celestial con Cristo. Al fin veremos quiénes son los verdaderos prósperos, quiénes son los verdaderos bendecidos, quiénes son los que tienen riquezas. Los que tienen a Cristo lo tienen todo. El que no tiene a Cristo no tendrá nada, a pesar de haber tenido cosas en esta vida. Puestos en deslizaderos. Ese día será para la manifestación de su gloria, tanto en la salvación de su pueblo como en la condenación de los impíos. Finalmente, para terminar en esta mañana, la necesidad del arrepentimiento. Dice Asaf que él se veía a sí mismo como una bestia. Qué forma, ¿verdad?, de expresarse. Soy como una bestia. Las bestias por lo menos entienden un poco más que yo de lo que está pasando, pero yo era como una bestia, peor. Su arrepentimiento y autohumillación. Nada es más apropiado para presentarse delante de Dios que estar humillado. Vamos a terminar este último punto la próxima semana. Vamos a dar gracias a Dios y esperar entonces a las 10:15 para el inicio de la segunda parte de este culto. El Señor les bendiga.